where you are. MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. ¿Cómo hacer una entrevista de calidad? ¿Cómo responderla con asertividad? ¿Qué hacer para mejorar su visibilidad, tener mayor influencia, ganar respeto y autoridad? De eso se trata el toma y dame de una entrevista y de eso se trata este curso. Soy Nitu Pérez Osuna, periodista con 30 años de experiencia en medios internacionales y nacionales, en prensa escrita y medios audiovisuales. Los espero. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hablemos pues como siempre, como todos los martes. Hoy nuevamente con Antonio Rodiles, que me encanta tenerlo aquí con nosotros. Y vamos a estar conversando, por supuesto, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Ahora es mucho más grande porque ahora, bueno, los problemas que hay en Perú, que pareciera que se estuvieran minimizando, ¿no, Antonio? Sí, y Pareciera. realmente, como tú dices, la región entera. Ahora mismo el análisis tiene que contemplar la región entera. Gracias a Dios, como hemos dicho en otros programas, tampoco esta nueva revivir del izquierdismo tampoco está completamente asentado, sino que estamos viendo que todos estos países tienen traspiés y están en problemas, pero intentando nuevamente afincarse como ocurrió en la primera década del siglo, ¿no? Así es. Pero bueno, yo lo digo porque la verdad es que nosotros hablamos el fin de semana y tú me comentabas, y quisiera que Alejandra lo compartiera con nosotros en la pantalla, una entrevista que le hiciera Orlando Avendaño, por cierto, gran amigo venezolano, muy querido, a el señor Mauricio Claver Caroni. Él estuvo en la parte de América Latina en el gobierno de Trump y el solo título ya es revelador. Dice: liberación de Leopoldo López el 30 de abril provocó reforzamiento de Maduro. Esto es algo que dijimos muchísimo, no muchos periodistas venezolanos, yo creo que no más de 5 o 6, y nos cayeron a palo. Todo el que dijo algo, Antonio, sobre el 30 de abril, que había sido un gran error y que solo había servido para liberar a Leopoldo López, pero que para absolutamente más nada, de verdad, mira, lo más bonito que nos dijeron fue radicales, pero ni te cuento. A mí hasta la madre me la nombraban a cada rato. Pero lo interesante de esta entrevista, así como la de Pompeo recientemente, Mike Pompeo, que sacó un libro, es que en Venezuela de Mike Pompeo me llama mucho la atención que comenta que hubo una intención de una intervención militar en Venezuela, pero que fue parada precisamente por Leopoldo López, Juan Guaidó, por eso que llaman el G4, que hubo intenciones reales de eso, que además cosas peores, que se le dio a la oposición, a esa oposición, un poco más de $1 millardo, $1.000 millones. ¿Qué pasó con ese dinero? Y ahora en esta de Mauricio Clavier me llama poderosamente la atención que reconoce muchísimo la figura de María Corina Machado. Habla maravillas de María Corina Machado, pero no recibían
no le atendían el teléfono a María Corina Machado. Entonces, yo quiero que hablemos de esto, no sé si porque en un determinado momento los norteamericanos, digamos, se enamoran de ciertos personajes y dejan de lado a los que realmente quieren un cambio. A mí me llama mucho la atención que se hayan dejado engañar así tan fácil, pero yo no sé si pasa lo mismo con Cuba. Yo quería oír tu opinión. Bueno, lamentablemente sí, Nitu. Lamentablemente pasa muy similar y dentro de lo que ocurre es que se están escogiendo los actores o el protagonismo, más bien, el protagonismo de los actores desde el exterior y eso evidentemente lleva al fracaso de las políticas o de las intenciones al menos. Mira, yo no tengo la más mínima duda de que durante la administración de Trump las sanciones y algunos pasos que se dieron fueron tremendamente importantes. Pero todo esto tiene que siempre ser una estrategia conjunta. Y desde un principio, yo creo que de las primeras acciones que ocurrieron referente a nuestros países fue que el senador Rubio llevó de su mano a Lilian Tintori a la oficina Oval. O sea que de alguna forma era evidente que la persona escogida era Leopoldo López. Y yo no sé, al final apareció todo esto el interinato y demás, pero era esperado que de una forma u otra alguien asociado a Leopoldo tuviera el protagonismo que tuvo Juan Guaidó, sobre todo desde el exterior. Yo creo y sin conocer todos los pormenores y ¿sabes? Todos los detalles que siempre están llenos de muchos matices, pero evidentemente a mí me parece que era importante darle visibilidad y darle fuerza a los distintos actores y que después el propio escenario escogiera, el escenario interno de Venezuela diera quién era la persona que tenía que llevar el liderazgo. Y me parece que no fue así, porque incluso si podemos ver desde Obama, se le había dado esa preponderancia también a Leopoldo, y me parece que después eso fue lo que continuó, incluso ya después de la administración Trump, sabiendo bueno, durante la administración Obama estuvieron todas esas conversaciones también por allá de Tomás Shannon y Diosdado Pero Cabello. Tomás Shannon y Diosdado Cabello son íntimos. Bueno, pero en ese sentido, ¿por qué no hubo un cuestionamiento o al menos contemplar a otros actores y sencillamente poner toda la preponderancia en uno? Bueno, con Obama no había para la oposición ninguna posibilidad. Obama fue un hombre que le entregó a América Latina a Lula da Silva, empezando por ahí. Y Lula da Silva instauró 14 gobiernos, por supuesto, con la chequera venezolana, 14 gobiernos de izquierda. Después estos se fueron deteriorando porque la izquierda nunca resuelve ningún problema. Yo te digo, cada día que pasa, yo me hago un mea culpa con la situación de Cuba, porque dime tú en 60 y pico de años qué problema solucionó Cuba para su gente. O sea, no me pueden decir que es que no los han dejado gobernar, como dicen en otros gobiernos, no es que no nos dejan gobernar, la derecha no nos deja gobernar, oye, la izquierda tiene 60. No. El régimen cubano, Nito, ha tenido periodos donde se le ha regalado recursos a borbotones, por chorros, por tuberías, cuando estuvo la Unión Soviética y después Con cuando el periodo de Venezuela. Terrible. Y definitivamente no han hecho nada. Pero el tema donde yo iba, que era retomando lo del asunto del artículo, es que, por ejemplo, en el mismo caso cubano también fue similar. Una vez que entró Por eso todo, es que yo iba hacia allá. Son 60 y pico de años, entonces equivocándose. yo creo que hay muchos errores. Yo creo que hay muchos errores y todavía a estas alturas del partido no existe el deseo que la dinámica sea mediante un pensamiento crítico y las críticas y la discusión política seria. Todavía se trata cada cual de atrincherarse, meterse en su burbuja y negar completamente los errores cometidos. En el caso de Cuba, te decía, de cuando apareció el presidente Trump, una de las cosas que vimos, bueno, y desde Obama ya estaba marcado un tipo de oposición que era la que llevaba el apoyo, que era la gente que apoyaba, por supuesto, la agenda del deshielo. Después, cuando entró Trump, se escogió a otros actores, que en este caso fue
el tema de un supuesto plebiscito vinculante que se iba a ser impulsado por Rosa María Payá, y el resto de la oposición fue obviada. Y eso trajo por consecuencia que el régimen pudo sacar provecho de esa falta de apoyo, y incluso el proyecto no estaba ni siquiera al interior de la isla, estaba al exterior. Y en este caso, ¿sabes? Por ejemplo, en la cumbre que hubo en Perú, la única persona que pudo entrevistarse, a diferencia incluso del caso venezolano, donde estuvo por allá, recuerdo, creo que Julio Borges, Slomansky, también estuvo que fungía como embajador acá en Estados Unidos de Leopoldo, ¿cómo se llamaba? Vecchio, Vecchio. Y creo que también estuvo Ledesma. O sea, a diferencia de eso, que en el caso de ustedes al menos hubo 4 personas, en el caso nuestro solamente la escogida fue Rosa María Payá. Coco Fariñas y un servidor que estuvimos en la cumbre no tuvimos ese encuentro. Entonces, mira, es importante que también se discuta sobre estas cuestiones que están ocurriendo. Y yo lo enlazaría para de ahí preguntarte también tu opinión. Uno de las dinámicas o las estructuras que se han creado también en muchos países para apoyo a la lucha por la democracia, a las sociedades civiles, son las famosas ONG, que han terminado convirtiéndose en mecanismos burocráticos que buscan que en esos países se realicen las agendas que ellos quieren y no realmente observar lo que está pasando en las dinámicas de esos lugares y a partir de eso entonces apoyar. Yo diría que en un inicio se plantearon como estos grupos como facilitadores, pero en mi opinión muchos de ellos se han convertido en parte del problema también. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que las ONG en Venezuela, por las ONG se ha ido un chorro de dinero fabuloso, pero que no han caído o no le han llegado a los verdaderos necesitados de esos dineros, sino a las cabezas de esas ONG que por lo general en Venezuela o son jerarcas del régimen, porque hay ONG que son los dueños son los jerarcas del régimen, o a las cabezas de esta oposición traicionera, porque no se le puede decir de otra manera luego de estas declaraciones, de esta oposición traicionera que su objetivo no era precisamente liberar a Venezuela, ni conseguir la democracia, ni elecciones libres, nada de eso, sino cohabitar con un régimen que ya Leopoldo López también lo confesó, pues que efectivamente, que sí, que ese 30 de abril ellos habían conversado con Padrino López y con Michael Moreno y con no sé quién era el otro, cosa que a uno le negaron hasta el cansancio. Bueno, ahora hay una guerra, yo digo que hay una guerra entre colaboracionistas, porque entonces ahora Leopoldo López habla horrores de Enrique Capriles habla horrores del otro, ellos se están cayendo a palos, se están matando entre ellos, y por otro lado, mientras tanto, el venezolano ve con profundo desprecio. Pero Nito, lo de las ONG, creo que la putrefacción en que se ha convertido todo el sistema, porque es que todo se ha convertido en parte del sistema. Por ejemplo, en el caso venezolano, de ahí se ha agarrado también el régimen ahora para censurar o para eliminar todas aquellas ONG que pertenezcan, las buenas y las malas. Lo que pasa es que yo siempre creo que van a caer son las buenas. Las malas seguirán funcionando. ¿Entiendes? Pero ahora hay una ley para tratar, tú sabes, de eliminar estos organismos que algunos han servido, sin duda alguna, para ayudar a que la oposición continúe en su trabajo, pues, ¿no? A algún sector de la oposición. Así que eso es lo que yo pienso. Habría que revisarlo mucho, pero sin duda alguna el caso de Venezuela es único, porque imagínate tú que Mike Pompeo diga que se le entregó más de $1 millardo a la oposición venezolana y no tenemos idea de dónde está eso. Y lo que sí vemos es una oposición cada día más gorda, más rozagante, con más vehículos. Nos llama más poderosamente la atención.
Pero a mí me llama la atención en esto, Nitu, que instituciones que se supone que tienen que tener en Estados Unidos, que se supone que tienen que tener un protocolo, una forma de llevar todos estos procesos, de momento den dinero tan fácil y que sencillamente después no se sabe y no ocurre nada. Bueno, ¿Quiénes son y los parte de ese dinero, tengo yo entendido, es también de los recursos venezolanos, es decir, que estaban allí. Ajá. Parte de eso, o sea, del dinero de todos los venezolanos realmente. Tampoco es que se lo sacaron de los Estados Unidos para no, son recursos venezolanos, de PDVSA, de Citgo, que estaban supuestamente resguardados y que se les entregaron. Y en la actualidad, con la administración Biden, por lo menos en el caso de Cuba, sigue ocurriendo lo mismo. Se sigue escogiendo a dedo quiénes son las personas a las cuales se le va a dar cierto protagonismo y son los que aparecen en cualquier tipo de conversación o en cualquier tipo de acercamiento. Ayer mismo, por ejemplo, hubo en la Ermita de la Caridad, en Miami, un encuentro entre Mallorcas y un grupo de cubanos. Bueno, primero, escogidos nuevamente el grupo de artistas que están en toda esta onda de las políticas de identidad también metidos ahí. Y bueno, nuevamente por el otro lado se supone Rosa María Payá exclusivamente. O sea que mira, es lamentable lo que está pasando, hay que ver cómo romper ese círculo vicioso porque por lo menos mi perspectiva es que mientras eso tenga esa tónica, se posterga, está en pausa la libertad de nuestras tierras. No sé qué decirte. Esto sí, estos son unas luchas muy difíciles. Yo creo que la izquierda está absolutamente infiltrada en todas partes. Creo que el gobierno de Trump estaba también infiltrado. No veo mayores diferencias si tú me dices hoy en día entre, creo que Trump habló mucho, hizo poco. Estos no hablan y hacen mucho en favor de los mandatarios tiránicos que tenemos. Así que yo creo que vuelvo a alguna conversación que hemos tenido tú y yo alguna vez. Nosotros no podemos estar esperando que los Estados Unidos nos libere de nada. Nosotros tenemos los pueblos que unirnos, los pueblos que estamos siendo oprimidos desde hace tanto tiempo. Bueno, por supuesto que Cuba es el mayor, pero ya es todo un continente. Ya todo es un continente, incluidos los Estados Unidos, porque los Estados Unidos va hacia allá. Tenemos que unirnos y buscar unas estrategias diferentes, pero ya no es un gobierno en particular el que nos va a defender o el que nos va a ayudar. Tenemos que buscar la ayuda como sea, de otra manera, entre nosotros mismos. Creo que no nos comprenden, no entienden nuestro idioma ni nuestra necesidad. No nos entienden. Sencillamente eso es lo que yo creo. Bueno, quizás hay veces también yo soy un poco más crudo. Yo diría que prefieren cierta estabilidad en vez de tratar de empujar para que ocurran cambios a profundidad, lo cual realmente termina siendo en detrimento no solamente de Estados Unidos, sino de todas las democracias, porque estos sistemas son avaros. Ellos no descansan en tratar de ganar espacio y ganar espacio. Y como tú decías, el propio Estados Unidos ahora mismo está en una situación bastante complicada. Y yo te diría que en el caso cubano, algo que está, una situación que se está generando y para mí cada vez es más visible, es el escenario político en el propio Miami, debido a la cantidad de gente que está llegando y el analfabetismo de muchas de esas personas en el plano de lo político y cómo el régimen puede usar ese analfabetismo para llevar el agua a su molino, como se dice. Me parece que eso es cuestión de tiempo. Muchos de esos cubanos que están llegando, mucha gente que está llegando, en 5 años tiene derecho a voto. O sea, que estamos hablando que en el mediano plazo el escenario ya lo es, pero el escenario puede ser bien complicado dado ese analfabetismo político y las maniobras y cómo se manejan estos regímenes. Las elecciones son en el 24, ¿no? El año que viene. Sí, sí, sí. A mí me llama poderosamente la atención, Antonio, que el expresidente Trump diga que quiere participar, pero no se ha arreglado el problema del fraude electoral, de ese fantasma que ronda en los Estados Unidos y en todo nuestro continente.
creo que no han querido entender, o como tú dices, se acomodaron a que el voto ya no es una herramienta de la democracia, es una herramienta para acabar con la democracia. La izquierda está llegando a través de los votos, ya no a través de las armas, para acabar con las instituciones y acabar con la libertad. Si Trump se quiere lanzar a la presidencia, yo diría, ajá, con el mismo sistema electoral que supuestamente le robó a usted la reelección. Yo la verdad, esas cosas son las que todavía no entiendo. Yo hasta que no vea una lucha de los demócratas del mundo, es decir, de los que creen en la libertad, contra las máquinas electorales, contra este sistema de Smartmatic, Dominion, que es lo mismo, etc., yo no voy a creer en que las cosas van por buen camino. En el mundo, por lo menos en mi país, había la tranquilidad de que tú elegías a uno, pero si ese no servía, tú sabías que en 5 años lo podías cambiar. Ahora sabes que el voto no vale, porque ni siquiera sabes cómo te lo cuentan. Cuando tú no puedes entender el sistema electoral, cuando tú no puedes entender cómo es el software, cuando no lo puedes entender porque no lo estudiaste, porque eso es tecnología, tú no puedes creer en ese voto. Entonces, yo creo que esta es una discusión que va mucho más allá de lo que nosotros estamos conversando. Efectivamente, han escogido los Estados Unidos, como dices tú, a los interlocutores de nuestros países, pero es que nosotros tampoco hicimos mucho. O sea, yo no le puedo echar la culpa solo a un sector. Creo que a nosotros, digo, tu caso, el mío, nos ha faltado posibilidad de penetrar, no lo supimos hacer, no lo hicimos bien. Yo quiero pensar eso. Quiero pensar que es parte y parte y que nosotros tenemos que aprender de los errores. No, ellos deberían aprender también, pero nosotros tenemos que aprender. No, sin duda, hay que buscar cómo penetrar mucho más, hay que buscar cómo revertir este tipo de fracasos, porque de lo contrario quedamos en el camino. Ahí estoy completamente Pero por de acuerdo lo pronto es unidos. O sea, por lo pronto tenemos que estar los oprimidos, los que sí creemos en la libertad y queremos rescatarla y no convivir con los criminales. Tenemos que unirnos todos y presionar conjuntamente, porque es que hemos tratado de salvarnos cada uno por separados y así no hemos podido. Pero mira, se nos acabó el tiempo. 5 minutos para que me diga. 3 minutos. No, plenamente de acuerdo contigo, Nitu. Hay que reinventarse, porque si no nos reinventamos, sencillamente se queda en el camino. Y hay que siempre confiar en que el bien siempre gana. Por lo menos esa es mi visión. Y me parece que es un momento de crisis y de las crisis deben salir grandes soluciones, porque definitivamente estamos en un momento de una gran crisis a nivel global. Así que muy de acuerdo contigo. Pero interesante que siempre se han equivocado los Estados Unidos en el sentido de ayudar al sector que no es. O por lo menos poner en visibilidad a un sector que no es. Eso es interesante. Porque bueno, ya lo estamos viendo en el caso de Venezuela. Cómo se están arrepintiendo de lo que hicieron. Por lo menos en la administración de Trump. Mira, un abrazo muy fuerte. Nos seguimos viendo. Y seguimos analizando estos temas. Y discutiendo estos temas que tienen siempre muchos ángulos y aristas, ¿no? Así es. Con ustedes, amigos, hasta un próximo Hablemos Pues.